sabemos que Él viene y nosotros tenemos que esperar y velar firmes ante Él. Con fe, que nos encuentre. Mismo Jesús decía: y vendré a la tierra, pero encontraré fe, santo Dios. Y eso es de lo que quiero hablar en esta mañana, amén. Porque vamos a ver que la fe que Dios nos manda, nos alienta, así derramado en nuestro corazón, es lo que hace producir todas las cosas en esta vida y nos lleva a aquella vida que nos espera firmemente, amén. En el nombre de Jesús. Pasemos de nuevo al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Hemos visto un acontecimiento acá. Jesús llega y encuentra como que discutiendo entre la multitud. Y Jesús mismo les pregunta y les dice en el versículo 16, y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Escuchen esto. Y dice: y dije a tus discípulos, y escuchen, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Santo Dios, ¿qué es lo que pasa? Aquí, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros nos hablan, nos predican de maravillas, de cosas grandes, grandiosas y todo, pero a veces en nuestra vida no vemos esa realidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Falla Dios? ¿Falla su palabra? Pues claro que no. Quien falla somos los hombres. Somos nosotros los que fallamos en esto. ¿Por qué? Tenemos que entender esto antes de seguir entrando. Aquí vemos una situación en que un hombre trae al niño y le dice: Señor, traje para que me lo sanaras, y les dije a tus discípulos porque tú no estabas, pero ellos no pudieron. Santo Dios. Tenemos que entender, familia, esto tan importante, esta palabra tan corta e importante para tu vida, para nuestra vida, para la vida de la iglesia, es la fe. Porque recuerden la fe es el capital que Dios nos deja para producir el resto de las cosas en esta vida. La fe es la que te saca en éxito y en bendición. La fe es la que puede traer sanidad y liberación. La fe es la que puede cambiar tu vida, tu familia, tu futuro, sanar un pasado y traer tranquilidad y paz en tu presente. La fe. Pero pastor, ¿por qué no veo eso? Porque vamos a ver cuán importante es la convicción y la seguridad de sus promesas y de su palabra de Dios. La fe, amén. Sigamos en el versículo 19, cuando dice: y respondió él, es decir, Jesús le dijo: oh generación, ¿qué? Incrédula. Solo estaba diciendo gente sin fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar traérmelo? Escuchen eso. Después de que el Padre le dije: Señor, le dije a tus discípulos y ellos no pudieron sanar. Ahí vemos que Jesús realmente se molesta con esta generación y dice: generación incrédula. Está diciendo en otras palabras: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Cuando vean, dice: ¿cuándo van a aprender? Tráiganmelo aquí al muchacho. El versículo 20 dice: y se lo trajeron. Y escuchen esto. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, claro, porque el Espíritu sabía quién era Jesús. ¿Cuántos saben que Él es el Rey de Reyes, Creador del cielo y la tierra, el Todopoderoso? Pero eso dice: cuando vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, escuchen esto: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa es la intención del Padre. Esto es lo que estaba buscando de Jesús, un milagro, que Jesús cambie esa realidad de él y de su niño, porque si no hacían nada, parecía que este espíritu lo iba a matar. Después dice el 23, y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree. Escuchen esto. Yo siempre repito, no son frases bonitas y lindas que solo lo han puesto porque no había que poner, o son versículos solamente para alentar la vida. Esta es la palabra del Señor. Este es el mensaje de Dios. Esto es real, esto es veraz y es verdadero. Cuando Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es.
Él estaba afirmando aquello que sus discípulos no estaban pudiendo y no estaban dando el mensaje adecuado. Porque sus discípulos estaban dando un mensaje que no podemos sanar. Pero cuando viene Jesús le dije, aquí está la clave: el que cree, todo es posible. Y el 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo que creo, sé, pero ayuda a mi incredulidad. Aquí el padre está diciendo: tengo fe, pero ayúdame a no dudar. Ayúdame a tener una fe firme, convencida, Señor, Santo Dios. Creo que esa es la oración que al salir de este lugar tal vez todos de nosotros tengamos que hacer. Señor, yo te creo, pero ayúdame a no dudar. Yo sé, Señor, pero ayúdame a creer. Ayúdame, Señor, con las convicciones, Santo Dios. Porque tenemos que entender que la fe es un factor crucial en los milagros, para ver milagros en tu vida, familia. Yo sé que todos quieren ver un milagro en sus vidas, y la mano de Dios no se ha cortado. Dios sigue haciendo milagros. Pero aquí no es que Dios se quitó o dijo, decidió no hacer más milagros, sino aquí está por qué no se ven milagros. Cuando sus discípulos no pudieron, cuando este muchacho no era libre, ¿por qué? Porque mismo le dijo: generación, ¿hasta cuándo van a estar dudando? ¿Hasta cuándo van a ser infieles todavía? Por eso la fe es tan importante. La frase creo ayuda a mi incredulidad que decía el Padre, ese es el centro de este pasaje y también el centro de esta predicación, mostrando la lucha del Padre entre su deseo de creer y su duda. Él tenía ese deseo, sí, de creer, pero también su duda hacía de que era imposible de ver ese milagro. Por eso el Señor nos manda tener una seguridad y una fe, una convicción tan pura y sana, que no haya duda en nuestro corazón. Santo Dios. Porque la incredulidad es un estado de duda, como les decía, de infidelidad, de no confiar en Dios. Una vez ya hablé otra vez de la fe. La fe solamente es una decisión de ser fiel y creer en Dios. Que si empiezo a dudar, cambio de situación. Decía, antes creía, era fiel a Dios, pues dejo de ser fiel. Por eso la falta de fe es tan solamente una infidelidad, es no confiar en Dios, Santo Dios. Por eso este versículo es un reconocimiento de que la fe no es siempre perfecta, sino que a menudo se lucha con dudas. Pero es necesario vencer la duda en nuestras vidas. Porque el hombre por naturaleza es incrédulo, por naturaleza es infiel. Por eso cuando creemos, hay convicción, pero vamos a ver que no es suficiente en creer que Dios existe. Es importante, pero vamos a ver que más importante es, como una vez ya también repetí, no solo es creer en Dios, sino es creerle a Él. Creer sus promesas, creer lo que Él me dice, creer sus mandamientos, Santo Rey. Por eso les decía, esta es una petición de ayuda a Dios de este padre, para fortalecer su fe y confiar en que Jesús podía ayudarlo en su debilidad. Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Señor, yo creo, pero ayúdame a no dudar. Creo que hay momentos en tu vida que vas a tener que enfrentar situaciones así, y solo tu fe te va a ayudar a salir de esto. Pero si hay una duda, vas a tener que ir de rodillas y decirle: Señor, yo creo, yo sé que tú puedes hacer esto, pero ayúdame a no dudar. Ayúdame a tener una fe con convicción. Por eso aquí cuando Jesús le decía: ¿puedes confiar en Dios? Porque el que confía en Él, todo es posible. Y el Padre le dijo: sí, confío en Dios, pero ayúdame a confiar más en Él. Ayúdame a poder confiar más en eso, porque es importante. Porque en esta vida, si no nos mantenemos firmes en la fe, puede ser muy peligroso para la vida de un cristiano. Por eso le decía: si puedes creer, le decía el Señor, si todo es posible. Por eso el Padre le decía: creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame a confiar más, Señor. Aquí nos demuestra que la duda puede ser más grande que tu fe. A veces es más grande nuestra duda e incredulidad que nuestra misma fe. Y no estoy hablando que no tienes fe, porque si estás aquí, obviamente crees y tienes fe.
Pero esa fe vamos a ver que todavía no es completa. Porque les decía, no es suficiente con creer que Dios es real. Porque miren lo que dice en Santiago 2:19. Porque vamos a ver que esta frase confronta siempre la realidad de un cristiano, la realidad humana, y más la realidad de un cristiano. Porque se supone que si estamos aquí, se supone que estamos por fe, y nuestra fe es más firme, más poderosa, más limpia y más sana que de los que pueden creer en otras cosas. Por eso aquí la fe es importante. Pero yo les decía, vamos a ver la realidad y la convicción de lo que el Señor nos habla. En Santiago 2:19, están conmigo, porque dice así: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios existe y es uno? Levanten su manito. Amén. Bien haces, dice, pero también los demonios y tiemblan. Escuchen eso. Aquí está diciendo, bien, ¿crees que es un Dios? Bien, está bien. Porque yo sé que si ustedes creen en Dios, bien. Porque recuerden que yo antes de llegar a Cristo, yo no creía que era real. Yo no pensé que Dios existía. Yo creía que todo esto era una fábula, era un chiste, todo esto. Pero ustedes tienen convicción de Dios. Está bien, pero recuerden que no es todo, porque aún los demonios también creen en Dios. Y esa fe que ellos tienen les hace temblar. Santo Dios. Significa que una fe que no se demuestre con acciones, es decir, con obras, no es una fe salvadora. Entiendo que la palabra dice la fe, la salvación no es por obras, no es por las obras que hagas sin Cristo. Eso es lo que está hablando. Porque hay gente que se cree buena, que no necesita de Dios, que solamente se necesita hacer algunas cosas buenas para irse al cielo. Eso es mentira. Yo necesito de Cristo, no por mis obras, no por mi justicia. Necesito a Cristo para ser salvo. Y si yo creo, esa fe hace que yo obre, yo actúe. Por eso es cuando dice Santiago en eso, que la fe que no se demuestra con acciones no es una fe salvadora. Es tan inútil como la creencia de los demonios, quienes saben que Dios existe, pero no cambia su naturaleza, ni demuestran una fe genuina a través de su obediencia. Santo Dios. Les dije, esto confronta nuestra realidad. Yo sé que muchos creen en Dios y saben que puede hacer milagros y sacar de aflicciones, pero ¿por qué siguen viviendo así? Como el Padre dijo, tus discípulos no pueden. ¿Qué vamos a hacer? Les dije al principio, ¿Dios falla? ¿Su palabra falla? No, no. Sus milagros no fallan. Él es poderoso, Él es fiel, Él es veraz. El que falla es el hombre. El hombre es el que falla. Santo Dios. Por eso el versículo subraya, resalta que la verdadera fe debe traducirse en actos que reflejen una fidelidad y obediencia a Dios, creer en sus promesas. La fe de los demonios es inútil porque no refleja la fidelidad a Dios y mucho menos la obediencia a Dios. Por eso los demonios también creen y a veces tienen más fe que ustedes. Por eso tiemblan, porque saben quién es Él, tienen convicción de quién es Él. Porque si tuviéramos esa seguridad de quién es Dios, también hubiera temor en nuestro corazón, reverencia en nuestro corazón. De todas las cosas que yo pueda hacer en esta vida, tener reverencia antes de cualquier cosa, de hablar, de mirar, de pensar, de accionar. Temor de Dios. Si los demonios tiemblan. Pero esa fe no es suficiente para ellos, porque ellos no van a ser salvos. Entonces creer en Dios no es suficiente, les decía. Por eso aquí nos confronta en esto. ¿Tú crees que Dios es uno? Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Pero aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Santo Dios. Nos dice que la fe no es solo un asentamiento intelectual, sino una entrega transformadora que se refleja en un amor activo y una obediencia a Dios. Escuchen eso. No es solamente conocer en teoría, no solamente es un asentimiento intelectual. Sí, yo creo en Dios. Esto es más fuerte y más profundo, porque la fe real y verdadera transforma tu vida, transforma tu presente, tu familia, tu futuro. Escúcheme, familia. Se habla, yo les he dicho, hablamos mucho de fe,
pero seguimos luchando con todas las cosas aquí en esta tierra. Vemos que a veces no vemos ni la mano de Dios, qué pasa, pero sigo ahí. El Señor nos ha llamado a creer, porque el que cree todo le es posible. Y aquí el Señor no decía cosas solamente para que suene bonitas o alentar, sino porque esto es real. Su palabra no falla. Cielo y tierra pasará, menos su palabra permanecerá para siempre. Yo le creo eso. Y si tú empiezas a creer, a tener esa convicción, vas a ver que las cosas son diferentes, que tú puedes ver la mano de Dios poderosa actuando en medio de tus circunstancias. Miren lo que dice en el libro de Hebreos, acompáñenme, el libro de Hebreos 11. Algún día vamos a hacer un estudio completo solo del capítulo 11, porque es poderoso. Pero vamos a ver la acción, vamos a ver personas que han alcanzado por su fe, porque han creído, por sus convicciones, porque sabían que un Dios real, su palabra es verdadera, sus promesas son reales, y lo que Él dice se cumple, amén. Hebreos 11, versículo 33, ¿lo tenemos? Ahí está la ayuda visual, ahí va, ya vamos a estar. Dice así, Hebreos 11, voy a esperar que esté aquí para que vayamos juntos. Dice así, que por fe conquistaron reinos, escuchen, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Miren la grandeza que hicieron hombres y mujeres. ¿Por qué? Por fe. Se lo leamos de nuevo. A ver, leamos, ¿qué dice? A ver, sonriendo así para decir, esto es real y verdadero. Dice así, que por fe conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Miren esto, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Escuchen eso. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Miren el éxito de su fe de estos hombres. Leer hasta aquí es tan alentador, y saber que la fe te sacará en victoria. La verdadera fe, escúchame, te sacará en victoria. Demostraron una confianza inquebrantable en Dios, lo que les permitió superar desafíos extremos mediante el poder divino. Escuchen eso, porque aquí dice, se salvaron de espada, de muerte, sacaron fuerza de debilidad. Escuchen eso. ¿Por qué? Por fe, por la fe. Santo Dios, estos versículos destacan la fe que no se mide por las circunstancias externas, sino por la confianza en Dios, lo que permite a los creyentes enfrentar tanto bendiciones como retos en la vida. Esa es la fe. Eso es lo que nos enseña, familia. Yo cuánto quiero que ustedes puedan entender y salir y aquí mostrar hombres de fe, mujeres de fe, que puedan dar testimonio a Dios, que cambia las vidas, cambia las familias, que pueden hacer milagros. Qué lindo es que aquí viéramos, diga así, pastor, mire, ha hecho el Señor un milagro, pastor, ha hecho este otro milagro, pastor, ha hecho este otro milagro. El Señor ha sacado, ha cambiado, restauró mi familia, mi hogar, ha sacado, soy libre de ataduras de maldición. Porque si yo sigo así, voy a creer que Dios es quien está fallando. No es Dios quien falla, eres tú. Cuando sus discípulos no podían liberar a ese muchacho, no era Jesús, no era su palabra, eran ellos. Por eso les digo, generación incrédula, ¿hasta cuándo van a seguir así? ¿Por qué no confían en Dios? Tráiganmelo. Santo Dios. La fe, aquí nos muestra en ese contexto que la fe protege la vida, permitiendo a los creyentes escapar de peligros mortales y de persecución. En momentos de debilidad física o espiritual, la fe permite que Dios fortalezca a sus siervos, dotándoles de un poder extraordinario. La fe se traduce en una fuerza sobrenatural que otorga la victoria en batallas contra ejércitos y enemigos espirituales, mostrando el poder de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que nos da victoria en este mundo. Es lo que nos hace pelear y ganar nuestras batallas. Cada uno de los que están aquí, yo sé que tenemos batallas.
Batallas económicas, financieras, emocionales, batallas de salud, batallas, no sé, problemas. Cada uno tiene su batalla. Pero el Señor ya nos ha dado las armas para vencer nuestras batallas. El Señor nos ha ya instruido para que podamos vencer nuestras batallas en esta vida. ¿Por qué seguimos nosotros así como si no tuviéramos fe? ¿Por qué hay cristianos que están años pero viven como si no tuvieran fe? Y les dije que la fe no se basa solo en creer que Dios existe. Porque puedes ir a la esquina y decir si Dios existe, alguien te va a decir sí, yo creo. Como dijo, los demonios también creen. Por eso aquí nuestra fe es tener esa seguridad y convicción de que sus promesas, su poder de Dios puede cambiar mi realidad y mis circunstancias. Santo Dios. Versículo 35. Volvamos al pasaje. Versículo 35. Hebreos 11:35 estamos. Pero miren este también. De aquí me llama la atención cuando leemos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos en prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de las cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Santo Dios. Aquí nos está mostrando también que experimentaron la muerte, torturas y un exilio de la sociedad. Pero dice, son un ejemplo de fe que miran más allá de sus circunstancias. Ellos esperaban algo mejor que de lo que podían estar viendo. Eso les hacía vivir en medio de circunstancias y problemas. Eso, aunque ellos eran aserrados, golpeados, matados, aunque vivían, dice así, huyendo. Pero eso dice, ¿por qué? Porque ellos esperaban algo mejor, buscando las promesas futuras de Dios en lugar de comodidades terrenales. Porque a veces creemos que las circunstancias, porque me estoy con problemas, circunstancias, Dios no está conmigo, Dios no me escucha. Sabiendo que a veces Dios, yo atendí esto, a veces siento que Dios no quiere que su pueblo se acomode tanto en este mundo terrenal, que la carne se acomode a los deseos y a las pasiones de este mundo. Por eso a veces el Señor hace que tengamos a veces conflictos, situaciones, para que un día digas, Señor, ven ya, quiero irme allá, quiero irme allá. Ya no más llanto, ya no más sufrimiento, ya no más dolor, ya no más enfermedades. Pero yo sé que el Señor puede permitirte una enfermedad. Yo sé que el Señor puede permitir para cambiar tu carácter, tu temperamento, no lo sé. Yo sé que el Señor también permite cosas. Y yo sé que entre esas es para que te diga, hija, no te acomodes a este mundo. Hay algo mejor, para que tu corazón no esté en esta tierra. Por eso estos fieles demostraban que su verdadero hogar y valor no estaban en este mundo, sino en las promesas eternas de Dios. Porque cuando leo otra versión estos pasajes dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados y otros les cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Santo Dios. Por eso yo entiendo que la fe te hace ver más allá de lo que está pasando en este momento. Tu fe te hace pasar todo lo que te está pasando en este momento y siempre te va a extender a lo que viene allá. Como José sabía que todo lo que estaba pasando cuando sus hermanos querían matarlo, cuando estaba trabajando como sirviente, cuando llegó a la cárcel, él sabía que todo era pasajero.
Así nuestra fe nos hace entender que esta vida no es todo. Hay una eternidad para nuestra alma. Que el tiempo que estamos sufriendo es temporal. Que todo lo que va a venir es mucho mejor aún de nuestras expectativas. ¿Quién les ayudó a vivir así? La fe. ¿Quién les ayudó a seguir luchando en medio de aflicciones? La fe. ¿Quién te ayuda a salir de tus desgracias y de cosas? Tu fe. ¿Quién te alienta a seguir corriendo y viviendo en esta carrera? Tu fe. Por eso es tan importante la fe. Porque la fe es la que te hace tener seguridad de lo que viene, de lo que Dios te dijo, de lo que Dios te ha prometido. La fe es estar convencido de las cosas que ya están hechas por medio de Jesucristo. ¿Acaso no te ha prometido una vida de bendición, una vida real y verdadera, y más todavía en la próxima vida? ¿No te ha prometido que en medio de circunstancias Dios puede ayudarte, puede consolarte en tiempos difíciles, puede darte fuerzas cuando hay debilidad? Por eso la fe nos hace estar convencidos de las cosas que ya están hechas por medio de Jesús. La fe es creer en medio de la oscuridad que vendrá la luz. Yo siempre les repito, en medio de problemas, aflicciones, en medio de situaciones que estés, yo siempre les digo, y recuerden esto: nunca una noche es eterna, siempre hay un amanecer. Que después de una tormenta, lo más terrible que sea, siempre después hay ¿qué? Una bonanza. Después de huracanes, ¿qué viene? La paz. Después de unas guerras, viene la paz. Y solamente mi fe es la que me hace creer que después de la oscuridad vendrá esa luz. Que la fe es ver más allá de mis circunstancias. Mi fe solo no me hace ver mi realidad, porque si yo me concentro en mi realidad me puedo morir. Digo, así estoy viendo y así voy a morir. Mi fe hace que yo puedo cambiar esta realidad, que Dios puede ayudarme a cambiar esta realidad. La fe es caminar con Jesús sin hacer preguntas ante las aflicciones. Eso significa que me hace vivir sin quejarme. Sin quejarme, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? La fe es que me hace vivir confiados, sin preguntar muchas cosas, solamente aceptar. Decir, Señor, dame solamente paciencia y gracia para pasar esto. La fe es el capital que Dios nos deja para producir el resto de las cosas, como les decía. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? Es tu fe. ¿Quieres suplir necesidades en tu vida? Es tu fe. ¿Quieres que cambie tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos? Es tu fe. Porque es lo que Dios te da como adelanto y como capital para que tú veas cómo se produce el poder de Dios en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos creen hasta aquí? La fe es vivir en la realidad de Dios. La fe te hace vivir en la realidad de Dios y no solamente en tu realidad. Les decía, a veces nuestra realidad, siempre digo esto, nuestra realidad a veces uno ve y dice, ay de mí, pobre de mí, no puedo creer cómo estoy. Pero mi fe hace que yo apunte mis ojos y diga, Señor, yo quiero estar en tu realidad, porque en la realidad de Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Entonces mi realidad, cuando veo, mi fe hace que yo vea la realidad de Dios en esta realidad. La fe es la que nos da la capacidad de entender que Dios está en control de todo. Mi fe hace de que en plena situación en donde como esté, que Dios tiene control de todo. La fe es la que me hace vivir confiadamente en medio de tormentas. Solo la fe. Por eso decía, cuán importante es la fe. Por eso Jesús les reclamaba y decía, hombres de poca fe. No es que no tenían fe, poca fe. Es una fe que no era suficiente para poder ver milagros. Todavía esa fe que dudaban, no creían. Santo Dios. ¿Se han dado cuenta hasta aquí cuán importante es la fe? Porque no solamente es para creer que Dios existe, sino para ser más que vencedores en esta tierra. ¿Quieres ver victorias? Correr esta carrera que en medio de aflicciones, de pruebas,
tú puedas salir victorioso, eso es solamente tu fe. Porque entiendo con todo esto que no tiene que cambiar nuestras circunstancias para ser vencedores. Escuchen eso, familia. Yo aprendí hace tiempo eso, que yo no necesito cambiar mis circunstancias para entender que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La fe es la que me da esperanza en medio de circunstancias difíciles para poder resistirlas. La fe es la que hará que vea la mano de Dios en acción. Recuerden cuando Jesús estaba en la tierra. Siempre digo esto, cuando había un hombre que estaba ciego de nacimiento, le preguntaron: ¿por qué está ciego este muchacho? ¿Sus padres pecaron o él pecó? Y Jesús le dijo: ni sus padres ni él, sino para que la gloria de Jesús, del Hijo de Dios, se vea a través de él. Cuando murió Lázaro, Jesús fue y le dijeron: Señor, ¿por qué? Y Jesús les decía: esta enfermedad no es para muerte, es para que vean la gloria de Dios. Eso nos muestra que toda aflicción, todo problema, aquí es donde el que tiene fe va a ver la gloria de Dios. Porque si te viene algo, le dices: Señor, yo ahora en mi humanidad yo no puedo resistir ni entender esto, pero mi fe, mi convicción hará que yo pueda ver tu gloria en medio de esta circunstancia. Aunque lo imposible que tú veas en tu razonamiento. Hay situaciones en que uno puede decir: pastor, no entiende mi situación, para mí esto es imposible. Claro, de hecho que sí. Hay situaciones que para la humanidad y nuestro razonamiento y nuestras fuerzas es imposible. ¿Cómo cambiar esa situación? No se puede. ¿Cómo cambiar esa circunstancia? No se puede. Aquí es donde entra, aquí es donde se activa esa fe. Entonces les dice: Señor, para mí es imposible, mas para ti todo es posible. Yo no sé cómo lo harás, yo no sé cómo harás esto, pero solo creo en ti y solo espero en ti. Porque la fe es la que me da esperanza en medio de circunstancias difíciles para poder resistirlas. La fe es la que hará que vea la mano de Dios, les decía, en acción. Miren lo que dice, y volvamos a Marcos 9 para conocer la historia del muchacho que habíamos leído desde un principio. Marcos 9, versículo 25. Después que Jesús le preguntó al Padre, le dijo: ¿crees? Y el Padre le dijo: creo, pero ayúdame a no dudar, ayúdame a creer más, ayúdame a que mi fe sea firme. Versículo 25. Cuando Jesús vio a la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Qué interesante. Creo que eso todos estaban preguntándose: ¿por qué no pudieron sus discípulos al principio? ¿Por qué no pudimos nosotros? ¿Por qué nosotros estábamos y no podíamos? ¿Por qué cuando está el problema sé que yo debo tener fe y por qué no cambia mi realidad? ¿Por qué? Creo que esa es la pregunta del año. Y el 29 les dijo: esta generación con nada puede salir sino con oración y ayuno. Quiero que vayamos a Mateo, porque está más claro este mismo pasaje. Mateo 17, versículo 18. Porque es el mismo pasaje que cuenta Mateo, versículo 17 y 18, versículo 18. Mateo 17, miren, porque es el mismo pasaje, pero aquí me llama la atención cómo Jesús les explica por qué no pudieron. Y si no pueden, ¿qué es lo que deberían hacer? Aquí está la respuesta de todo esto. Reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Escuchen eso. Aquí no les dijo porque no tienen fe, poca fe. Esa fe que no es suficiente. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, escuche, dijeras a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género
no sale sino con oración y ayuno. Aquí Jesús le responde que la causa de su fracaso no era su poca fe, sino, no, mejor dicho, aquí el fracaso era su poca fe, no la falta de fe. Esto indica que la fe no es solo un estado mental, sino una práctica espiritual que necesita ser fortalecida a través de la oración y el ayuno. Pastor, no puedo. Y cuando les digo hagan, oren, ayunen, es lo que menos quieren hacer. A veces ayunar un día no es suficiente. Tal vez orar toda la noche no es suficiente. Pero aquí nos demuestra, indica que la fe no es solo un acto mental. Si va a pasar, si va a pasar, va a pasar. No es eso. No es de pensar que el cosmos se va a alinear o esperar que la suerte haga. El objeto de mi fe, el objeto de todo cristiano es Cristo. Que Cristo es quien va a hacer. Que Él, si quiere, va a cambiar mi realidad. Que si Él quiere, me va a sanar. Si Él quiere, cambia mi familia y mi hogar. Si Él, yo sé que Él puede y es poderoso. Por eso no es un acto mental solamente, sino es una práctica espiritual que necesita fortalecerse siempre a través del ayuno y la oración. Aunque pueda parecer pequeña, es suficiente para superar grandes obstáculos si se cultiva en oración y en ayuno. Pues les decía, si tuvieran fe como un grano de mostaza, los que alguna vez no han experimentado y nunca han visto cómo es la semilla más pequeña, es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Todos conocen eso. Así es esa semilla. Y cuando se la siembra, es uno de los árboles más grandes y frondosos. Es decir, ¿tú crees? Solo necesitas esto. Pero la seguridad de que va a pasar. La seguridad de que vendrá. La seguridad de que es posible. Y verás la mano de Dios. Por eso muchos cristianos fracasan en sus vidas, fracasan en ministerios, fracasan como siervos y siervas de Cristo. ¿Por qué? Falta de fe. Santo Dios. Porque recuerden que la fe mueve montañas. Por eso les decía, no tiene que cambiar nuestras circunstancias para ser vencedores. La fe es la que me dice sigue adelante cuando estoy por rendirme. La fe es la que me dice ten esperanza. La fe es la que dice levántate y sigue, no te rindas. La fe es la que te dice no te rindas ante esa situación. Camina, sigue creyendo, sigue buscando. La fe es la que te sigue perseverando. Por eso dice no te rindas, sigue adelante. Todo es posible cuando veas las cosas que no tienen sentido en esta vida. La fe es la que te dice todo es posible, aun cuando veas las cosas que no tienen sentido en esta vida. Aun cuando aparente de no tener sentido lo que estás viviendo. La fe es la que te dice todavía todo es posible. Por eso Hebreos 11 escribió de grandes hombres de la fe. Dice alcanzaron que sus promesas, taparon bocas de leones, sacaron fuerzas de debilidad. La fe. Santo Dios. La fe habla a tu corazón y te dice no temas, todo saldrá bien. La fe es la que te va a motivar a decir todo va a estar bien. No me voy a rendir, no voy a huir. La fe es la que te alienta y te da la fuerza que necesitamos, la valentía que tú necesitas. Por eso Jesús también decía en Marcos, si puede creer, al que cree todo es posible. Por eso vuelvo a repetir, no tiene que cambiar tus circunstancias para ser vencedor. Miren lo que dice en Romanos 8:35, santo Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Miren este pasaje, es poderoso. Este pasaje es la que alienta. Si tú crees, vas a alentar tu vida siempre con estos versículos. Hay versículos que en la fe, cuando tú vas, tu fe hace avivar una vez más esa esperanza en tu vida. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada.
como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estaba diciendo, ¿qué te separa de Dios? Muerte, enfermedad, circunstancia, la vida, la muerte. ¿Qué nos puede separar de esto? Antes, dice, antes de todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está diciendo que en medio de todos nuestros problemas estamos seguros que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total de todo esto. Por eso dice el 38: por lo cual estoy seguro, decía, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los creyentes son capaces de vencer las dificultades y las pruebas, a pesar de lo extremadamente difíciles que se puede ver. Y solo por medio de Jesucristo, nuestro Señor, puede ser posible. Aunque sea extremo lo que pueda pasarte, aunque sea extremo lo que estás viviendo, solo el Señor puede decirte: todo es posible. ¿Cuándo somos victoriosos? Les decía, ¿en el momento que veo el milagro o en el momento que empiezo a creer? Primera de Juan 5:4. Es tremendo esto. Primera de Juan 5:4 dice, la epístola de Juan, Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra. Escuchen lo que dice. Esto habla de la realidad del cristiano. Esto es lo que el cristiano debería vivir toda su vida. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí la Biblia nos enseña que usted y yo ganamos, no cuando conseguimos lo que queremos o cuando las dificultades pasaron, sino en el momento que empezamos a creer en esta verdad. Todo uno vence ante las situaciones cuando empieza a creer. Que no importa que las circunstancias todavía sigan, pero yo creo. Yo creo que va a venir, yo creo esto. Eso es lo que nos da victoria. Eso es lo que nos hace victoriosos. Cuando estoy en problemas, no gano cuando encuentro la solución, sino en el momento que creo que Dios me sostiene en los tiempos más difíciles. ¿Cuándo gano? Cuando estoy enfermo. No solo salgo victorioso cuando soy sano, sino cuando empiezo a creer que Dios es mi sanador. Así entendemos que somos más que victoriosos aún en medio de nuestras circunstancias. La fe no es ciega. La fe no tapa la realidad nuestra. A veces yo tengo fe, pero yo veo mi realidad todavía. No es que me hace ver ciego y me dice: ay, estoy así totalmente destruido, pero mi fe no me hace ver. No, la fe no es ciega. La fe siempre te va a ver tu situación y tus circunstancias, pero la fe siempre va a declarar el poder de Dios en tu vida cuando todo parece no tener sentido. Que la fe es la que te hace y te dice: tranquilo, esto va a pasar. Estas circunstancias de que el mundo va enfrente de ti, a que el mundo se va en contra de ti, las circunstancias están en contra de ti, aunque se ha levantado todo en contra de ti, y tú vas a ver tu realidad. Pero mi fe hace que espere para que vea el poder de Dios, su gloria en medio de esto. Eres tú y Él, Santo Dios. Por eso esta verdad también nos confronta nuestra realidad. Hebreos 11:6. Por eso la fe no es ciega, les decía.
no tapa la realidad la que puedas estar viviendo. Pero sí la fe declara el poder de Dios en tu vida, aun cuando todo parece no tener sentido. Porque hay situaciones en que vas a sentir que no tiene sentido. ¿Por qué pasa? Pero soy cristiano, años vivo, años estoy haciendo las cosas. ¿Por qué? Te dije, la fe no te va a hacer negar la realidad que estás viviendo, pero la fe te va a alentar que tú puedes ver el poder de Dios aún en medio de lo que no tiene sentido, lo que está pasando. Porque dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, escuchen, que el que se acerca a Dios, uno, cree que Él hay; dos, que Él es galardonador de los que, tres, le buscan. Eso es bien claro. La fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Porque si yo tengo fe, esa fe hace que yo tengo la seguridad de su existencia, que esa fe me hace tener la seguridad que Él es galardonador de los que le buscan. Y esto, la fe real y verdadera, hace que busquen a Dios. Esa es la fe real y la fe que agrada a Dios. Por eso les decía, primeramente, la fe que agrada a Dios te hace entender, te da la convicción que Dios existe, que Dios es real, que está ahí. Porque a veces creemos que Dios existe, pero está ahí nomás, nos ve, nos mira, está portando mal, se está portando bien. Mi fe hace creer que Él vive en mí, que sus ojos están todos los días en mí, que su diestra está extendida. La existencia de Dios, que su palabra es real y verdadera, que Dios es real en todo lo que podemos percibir, que Dios es tan real, más real de lo que yo te hablo, es más real de que ese viento, el oxígeno que estás respirando. Él es real. Esta creencia va más allá de la simple afirmación, implica una confianza profunda de su presencia y de su poder, que Él me escucha y responde mi clamor, que si yo oro, Él escucha mi oración. La fe agrada a Dios, es la que enfoca en la realidad de su existencia, que por Él pasa todas las cosas y por Él deja de pasar las cosas. Eso hace que le busquemos con prontitud y urgencia, porque en su palabra dice que todas las cosas subsisten en Él, que todas las cosas pasan o dejan de pasar por Él, que todas las cosas son producidas por Él. Si tú estás aquí y crees que has venido solo por casualidad, es porque el Señor te trajo acá. Esa es su realidad y eso es su existencia. En Colosenses 1 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, porque todas las cosas subsisten en Él, porque las cosas viven en Él. Eso significa que Él es el fin y el propósito de toda creación, que si todo lo que existe es por Él, todo ha sido producido y ha sido por Él, que todo fue creado por Él y para Él, y que todo el universo subsiste, depende, se mantiene, depende de Él. No solo creer en su existencia, sino que todas las cosas existen, dependen nuevamente, totalmente en Él. Situaciones, cosas, que todo lo que está pasando Dios puede controlar y tiene cuidado. Todo es Dios. Él es. Por eso un cristiano tiene que estar tan firme en su existencia de Dios, que yo ahora, cuando yo entiendo que llego al Señor, como dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es la existencia que yo tengo en mi vida, que si yo creo en Él, todas las cosas me ayudan a bien, conforme al propósito al cual he sido llamado. Que yo tengo esa existencia real de Dios en mi vida, que dice, si la Biblia dice que Él vive en mí, yo creo en eso. Que si Él habla, yo puedo escuchar su voz. Que si Él me dice, yo te amo, yo entiendo ese amor.
Si el Señor me dice, ten paz, yo te ayudo, yo entiendo de su ayuda. Creen que Él existe, Él es real. Por eso en Proverbios dice, fíate de todo corazón en Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme en Jehová y apártate del mal. Cuando yo confío en Él, eso hace de que yo le pueda incluir en todo lo que yo hago. Esa es la existencia. Por eso dice, sin fe es imposible creer en Él. Es imposible agradarle a Él. Porque primeramente mi fe hace que Él es real, Él existe. La plena existencia en mi vida y en todo lo que veo. Por eso nos enseña a confiar plenamente en Dios en todas las decisiones y no apoyarse en la propia sabiduría o entendimiento. Al hacerlo, Él endereza nuestros caminos y nos guía por el sendero correcto, resultando en seguridad, bienestar y en victoria en tu vida. De poner énfasis en entregar nuestra confianza total en Dios, en lugar de confiar en nuestra propia mente o inteligencia limitada para tomar decisiones. Nos guía el camino correcto que Él ha diseñado para nosotros, porque estoy convencido que Él es real en mi vida. Tengo tanta seguridad, eso es de que Él existe, Él es real. Y como Él es real, ya no puedo basarme en mi lógica y razonamiento y en mi prudencia. Por eso lo reconozco a Él en todo lo que haga, sabiendo que Él corregirá, enderezará mis veredas. Esa es la fe que agrada. Segundo, la fe que agrada a Dios, les decía, busca a Dios. La fe verdadera siempre hará que busques el rostro de Dios. Esa fe real, sabiendo esa seguridad de su existencia, esa fe es la que te hace buscar. Cuando aquí dice busca a Dios, en el contexto original es el que investiga, aquel que procura, inquiere, indaga, busca con diligencia la presencia de Dios, buscar su rostro de Dios, buscar su presencia en mi vida. ¿Cuántos han experimentado y saben que la presencia de Dios es que cambia tu interior? Que la presencia de Dios es lo que te llena y te da esa complacencia que nada en este mundo ni lo material va a dar y va a secar esa sed de tu alma. Yo lo busco, porque la fe real hace que tú lo busques. Esa fe real y convencida que yo puedo agradar a Dios es que busque. Por eso David decía en Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Miren ese anhelo profundo de estar en la presencia de Dios, incluso en medio de dificultades, representa la búsqueda, la única cosa necesaria para una vida de paz y de gozo duradera. Su presencia. Porque en su presencia encuentro sanidad, en su presencia encuentro paz, en su presencia encuentro tranquilidad. En su presencia es donde suple todo. Su presencia. Esa es la fe que agrada a Dios. Por eso David decía, inquirir en su templo es buscar, es reconocer, procurar con gusto y placer la presencia de Dios. Por eso David decía, una cosa pido a Dios y esa yo busco, que yo esté todos los días con Él, que yo estoy con Él todos los días en su templo. Esa es la fe que agrada a Dios. No se trata de molestar a Dios. Jesús mismo nos enseñó a buscar agresivamente a Dios. Y yo no me voy a limitar a los conceptos de estas palabras, porque Dios pide que busquemos. Vamos a Lucas 11. Ahí nos da una parábola mismo que nos enseña a buscar a Dios en oración. No importa cuánto, no importa tanto. A veces creemos que vamos a molestar a Dios. El Señor nos enseña tantas parábolas, tantos dichos,
que no nos cansemos, no desmayemos en oración, no desmayemos en buscar la gracia de Dios. También dice confiadamente entrar al trono de la gracia para el oportuno socorro, confiadamente ante su presencia. Esa es la fe que me hace entrar confiadamente. Y Jesús les enseña con esta parábola, entendiendo el contexto, porque dice en Lucas 11:5, dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que él. Aquí nos está mostrando, veamos el contexto. En el contexto que Jesús habla, sí era una molestia que una persona a horas de descanso, vaya y puedas molestarle. Nadie hacía eso. Y aquí mismo decía, si vendría le diría, ¿sabes qué? Ya estamos durmiendo, mis hijos están durmiendo, no molestes. Pero aquí dice algo Jesús, si él se levanta, no por ser su amigo, sino por su importunidad. Aquí significa esta palabra, por su atrevimiento. Aquella que va sin timidez, aquel que va confiadamente, aquel que va sin reserva. ¿Cuántos de ustedes buscan sin timidez a Dios? ¿Cuántos buscan confiadamente? ¿Cuántos buscan sin reserva la presencia de Dios? Porque eso es la fe. Eso es lo que te hace buscar. Sabes que tu razonamiento, hay cosas que dices, debo hacer esto porque necesito. La fe es la que te dice, busca a Dios, porque tu alma necesita. Necesitas cambiar tus circunstancias, tu realidad. Busca a Dios, sabiendo que por Él todas las cosas han sido creadas. Él es el dueño de todo. Él es poderoso para hacer las cosas y cambiarlas. Por eso yo busco a Dios. Enseña la importancia de la búsqueda en oración, persistencia y audaz. No para molestar a Dios, sino para mostrar cuánto necesito de Él. Porque esa búsqueda intensa, esa necesidad de buscar, me demuestra cuánto yo necesito de Él. Por eso el Señor dice, ¿acaso mis hijos que si oran y claman día y noche, se tardará en responder? Él lo va a hacer. Él va a responder. Por eso un cristiano se rige completamente en lo que dice la palabra de Dios. Está consciente de todo lo que dice acá. Cada mandamiento, cada parábola, cada mensaje de Cristo. Porque esto es lo que nos hace vivir confiados. Esto es lo que me hace vivir verdaderamente. Versículo 9. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aquí Jesús denota que no solo debe pedir con tenacidad, es decir, con firmeza, sino con osadía, audacia, si se puede decir con atrevimiento y con insistencia. Porque la fe te hace buscar. La fe es la que te hace correr. La fe es la que no te hace rendir, les decía. La fe es la que te dice, lo voy a buscar y voy a buscar. Hasta que yo sea sano, hasta que sea libre, hasta que mi familia cambie, hasta que Satanás deje libre mi padre, mi madre, mis hijos. Lo voy a buscar. Eso es lo que hace la fe. Por eso al principio les decía, cuando uno no está viviendo una vida victoriosa, no ve la realidad de Dios, ¿Dios falla? No. ¿Su palabra falla? No. Eres tú. Si uno siendo cristiano y sigue viviendo una realidad sin victoria, eso solo es por ti. Tu poca fe, tu falta de fe, falta de convicciones, falta de realidad de Dios en tu vida, falta de realidad, convicción de su palabra y sus mandamientos de Dios. Todo trata de que estoy convencido que Él es real y existe, y Él me escucha, y Él está presente en todo lo que podemos hacer.
la realidad de su existencia. Y tres, que Él es galardonador. La fe que agrada a Dios, saber que Él es galardonador, que Él recompense y Él devuelve a los que les buscan. Por eso uno cuando entiende es que si yo busco, Dios responde. Y es más, si yo lo busco, Él es galardonador. La palabra galardonador dice es premiador. Premia. Por eso yo siempre les digo, nunca, nunca es de más cuando haces las cosas para Dios. Y nunca te canses, porque todo lo que hagas no es en vano. Buscas a Dios, nunca es en vano. Nunca será en vano si buscas a Dios. Siempre lo vas a hallar. Por eso dice, me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Familia, somos llamados a vivir esa realidad como cristianos. Ahora se está viviendo una vida cristiana solamente superficial. ¿Crees en Dios? Hemos dicho sí, pero los demonios también creen y tiemblan. Hay cristianos que siguen viviendo una vida solamente superficial. Creer en Dios es suficiente y hacer algunas cosas. Aquí es el poder del Espíritu en mi vida. Mi fe puede cambiar mi realidad, las circunstancias. Mi fe puede cambiar las cosas. Por eso Jesús vino y les dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Cuando venga Jesús dice, ¿encontrará fe en la tierra? Estoy hablando de esa fe, no de la fe de que Él existe. Todos creemos que a veces, la mayoría crea. Solo este tiempo es una época donde está creyendo ese humanismo, ideologías del ateísmo. Recién es nueva esta filosofía, porque hace muchos años no había esa filosofía. Todos creían en alguien superior. Todos sabían que Dios existía. Los demonios creen y ellos tiemblan. En Efesios 3:20, porque mi fe hace que busque y que Él es galardonador. Y según Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas, wow, mucho más abundante de lo que podemos pedir o entender. No sé si entienden este pasaje. Que el Señor les dé convicción. Dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas. ¿Quién? Él. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Es decir, Él no es corto en dar las cosas. Él no escatima, Él da más de lo que estás buscando y puedes esperar. Eso es lo que alienta a nosotros a buscar, porque dice, te pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso aquí afirma el poder ilimitado de Dios para hacer infinitamente más de lo que podemos los seres humanos entender o comprender, actuando a través del poder que obra en los creyentes. La fe hace que si yo busco, voy a recibir más de lo que pienso entender. Por eso lo busco. Por eso necesito de Él. La fe cree que Dios provee, esta fe, mejor dicho, cree que Dios provee una recompensa más allá de lo normal cuando buscamos con diligencia y con prontitud. Que cuando buscamos a Dios nunca es en vano, siempre hay bendición. Sé que Él cambiará mi vida más de lo que puedo esperar. Sé que Él puede cambiar mi realidad más de lo que puedo esperar. Sé que puede cambiar mi familia más de lo que puedo esperar. Sé que Él está seguro, en Él está seguro mi futuro más de lo que yo puedo esperar. Sé que Él tiene control y poder de todo más de lo que yo puedo esperar. Por eso, búscalo. Búscalo. Cree. Él es nuestra fuerza para todo aquel que en Él cree. Él es nuestra esperanza para todos los que confían en Él. Él es nuestro ejemplo de vida.
Familia, hoy el Señor me puso a hablar de la fe, la verdadera fe. La fe que produce las cosas en este mundo. La fe que puede cambiar nuestra realidad. Porque si ahora todavía no está cambiando tu realidad, las circunstancias, porque tienes un conflicto de fe. Porque yo dije, la duda puede ser más grande todavía de la fe que tienes. Cree. Aprende a hacer ese ruego como le dijo el padre del muchacho, le dijo: Señor, creo, pero ayúdame a confiar más. Yo creo que tú eres posible, pero ayúdame que eso posible pueda hacerse real en mi vida. Porque yo sé muchos de ustedes que conocen el poder de Jesucristo, quien sanó a enfermos, que levantó a muertos, caminó sobre mar, resucitó al tercer día. Pero no creo que Dios pueda hacer eso en mí. Que ese poder, no creo que lo haga en mí. No. En la palabra dice: el que cree, todo es posible. Porque el que cree, todo es posible. Entonces yo creo que ese milagro que dice aquí, está escrito, se puede hacer en mí. Puede cambiar mi vida, mis circunstancias, mi realidad. Por eso empieza a confiar y a creer en Él. Empieza a creer que sus promesas son reales y verdaderas. Para terminar, Salmo 27, versículo 13 y 14. Yo siempre repito y digo, este versículo, es más, el Salmo 27 es uno de los salmos preferidos que tengo, Salmo 27, por su contenido. Y estos versículos siempre alientan mi vida, porque David, recuerden que él empieza diciendo: Él es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Aunque se levante ejército, aunque se me redondee, mi corazón estará tranquilo, no temerá. Pero recuerden que cuando Salmos escribió esto, David escapaba de la muerte porque Saúl quería matarlo. Pero él decía: ¿de qué voy a temer? Yo confío en Él. Yo confío en Él. Este salmo es poderoso. Y él termina este salmo, dice: hubiera yo desmayado. Escuchen lo que dice: si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarde Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera en Jehová. Aquí dice: hubiera desmayado. No dice: yo casi desmayo si no hubiera visto. No dijo: hubiera desmayado si no creyese. Él sabía que lo que estaba viviendo, lo que le mantenía ese momento, es porque él sabía que iba a ver la bondad de Jehová. Por eso les dijo: un cristiano no es victorioso cuando sale del problema o es sanado, sino en el momento que cree. Por eso él decía en su corazón: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Porque necesitamos, cada creyente, esforzar mi corazón para creer en Él. Decirle: corazón, no dudes, no temas, espera en Él. Por eso decía: yo estoy convencido que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Pues eso dice: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo: ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. David confiaba y confiesa también que ante las dificultades y las adversidades, su única fuerza para no caer en la desesperación fue su fe en que en la presencia de Dios, él presenciaría y disfrutaría de la bondad de Dios mientras aún estuviera en esta vida. Y esto es para todos. Esto es para todos. A ver, es que son para los líderes, pastores. Esto es para el pueblo de Dios. La fe. La fe es la que te sacará en victoria. La fe es la que cambia tu realidad y tus circunstancias. Tu fe. Por eso afirma que de no haber creído en ver la bondad del Señor, se habría desesperado y rendido. Ya que a pesar de las dificultades y el posible desaliento, se tiene la convicción de que se experimentará la bondad de Dios en la tierra. Esta espera en Dios no es pasiva,
sino un acto de fe que implica confiar que Él está obrando y transformando mis circunstancias. No tiene que cambiar nuestras circunstancias para ser vencedor. Todo puede empezar a cambiar en el momento que empieces a creer de corazón en Él. Esta carrera en Cristo es entre tú y Él. Esta carrera que no es fácil es entre tú y Él. Y el centro de todo es tu fe. Tu fe. Ahora depende de ti. Depende de ti de aferrar tu corazón en las convicciones, la certeza de Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pongámonos en pie, familia.